Si estás creando un modo de juego y quieres agregar nuevas bombas, en este video te enseñaré a cómo hacerlo, con diferentes tipos de bombas, posiciones aleatorias, intervalos de tiempo y por tipo de mapa, así que no te puedes quedar sin ver este video. Antes de comenzar este video, no se les olvide visitar mi página Bomb Squad World, donde pueden encontrar muchos mods relacionados a Bomb Squad, como mapas, minijuegos, modpacks, personajes y mucho más. Y todo lo podrás obtener con un simple clic. Link en la descripción. Hey, hola gente, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Recuerden que aún sigue el concurso de dibujo San Valentín, en donde pueden llegar a ganar 6300 tickets de Bomb Squad y su personaje se crearía para Bomb Squad. La fecha límite para enviar su dibujo es hasta el día 29 de enero, así que pueden participar desde ahora. Bienvenidos a un nuevo tutorial para Bomb Squad. En este tutorial les enseñaré a cómo generar una bomba en cualquier mapa o modo de juego, al igual que crearemos una función en la que cada cierto tiempo aparecerá una bomba, como muchas otras funciones más. Para empezar a editar el código, utilizaremos el mod Custom Scripts. La instalación de este mod es la siguiente: entramos a Bomb Squad, vamos a Ajustes, Avanzado, damos clic en Mostrar carpeta de mods. Si están en computadora, automáticamente nos mostrará la carpeta de mod. Aquí pegan el mod. En Android abrimos nuestro gestor de archivos, buscamos la carpeta Bomb Squad y aquí pegamos el mod. Para activar el mod, abrimos Bomb Squad, vamos a Ajustes, Avanzado, Plugins. Activamos la casilla del mod y volvemos a iniciar Bomb Squad, vamos a Ajustes, abrimos este nuevo botón y damos clic en Crear. Ahora en nuestra carpeta de mods se creará una carpeta llamada sys, en donde está todo el código de Bomb Squad. Para generar una bomba en un mapa en específico, entramos a Bast, y abrimos el archivo maps.py, buscamos el nombre de nuestro mapa. Si quieren saber el nombre de todos los mapas en código, pueden ver el siguiente video que estará en las tarjetas o en la descripción de este video. Adentro de la clase de nuestro mapa, buscamos la función init. Nos vamos hasta el final. Importamos la función de la bomba con el siguiente código, from bast.actor.bomb import bomb. Abajo ejecutamos la función de la bomba y al final agregamos .autodata_in, pero nos faltarían los atributos de la bomba. Para eso abrimos el archivo bomb.py, vamos a la carpeta bast, actor, bomb.py. Vamos hasta la línea de código 643, desde aquí empieza la clase de nuestra bomba. Más abajo encontraremos la función init con los atributos que le agregaremos a nuestra bomba. Por ejemplo, position es la posición donde aparecerá la bomba. La posición está compuesta por tres valores, x, z e y. La posición que yo utilizaré será 0, 10, -5, aunque también dependerá de cada mapa. Creamos una partida en Bomb Squad con el mapa que editamos. Como ven, la bomba ya aparece. Velocity es la dirección en la que se moverá la bomba cuando aparezca, tiene los mismos valores que la posición. Si modificamos la posición X con un valor 1, cuando aparezca la bomba, se moverá un poco a la derecha. Cuando el valor sea negativo, la bomba se moverá un poco a la izquierda. Lo mismo pasa con el eje Z y D. Bomb Type es el tipo de bomba, por defecto aparecerá la bomba normal. En total existen 6 tipos de bomba: IC, Impact, Landmine, Normal, Sticky, TNT. Blast Radius es el radio de explosión de la bomba, por defecto tiene un valor de 2, si lo cambiamos a un valor de 10, la explosión será mucho mayor. Bomb Scale es el tamaño de la bomba, por defecto tiene un valor de 1, al cambiar este valor, también cambiará el peso de la bomba. Si lo cambiamos a 20, la bomba tendrá un tamaño como el de una bomba nuclear, y si le ponemos un valor de 0, 2, el tamaño será diminuto. Source Player es el jugador que lanzó la bomba, por defecto no tiene ningún personaje, así que no es necesario agregarle uno, esto solo está disponible cuando el jugador lanza una bomba.
o un eres el nodo padre del que pertenece la bomba, por defecto no es ninguno, pero si se le asigna un nodo, la bomba existirá siempre y cuando el nodo padre exista, por ejemplo si el nodo padre es nuestro personaje, la bomba desaparecerá cuando nos eliminen. Ahora para que cada segundo se cree una bomba, crearemos un timer de la siguiente manera, escribimos va.timer, entre paréntesis escribimos 1, 0, este será el tiempo para que se ejecute la función, después escribimos el nombre de la función, por ejemplo dropBomb y al final agregamos repeat igual true. Esto hará que cada segundo se llame a nuestra función. Por último creamos la función dropBomb, esta función la crearemos arriba, ya que si la creamos abajo, nos dirá que la función no existe. Escribimos def dropBomb, paréntesis y 2 puntos, adentro de la función movemos nuestro bomba. Cuando entremos a nuestro mapa, cada segundo aparecerá una bomba. Algunas funciones extra que podemos agregar a nuestra bomba, es que aparezcan diferentes tipos de bomba en posiciones aleatorias. Para eso necesitamos importar el archivo random, con import random. En la posición de nuestra bomba escribimos la variable pos. Arriba la variable pos será igual a esto. Ahora en la posición X, se seleccionará un valor aleatorio entre -7 y 7, la posición Z se quedará igual y en la posición Y, se seleccionará un valor aleatorio entre -8 y 3, guardamos y probamos. Como ven las bombas aparecen aleatoriamente por el mapa. Si cambiamos el intervalo de tiempo a 0,5, será mucho más rápido. Para el tipo de bomba aleatorio, cambiamos el atributo bombType para que sea igual a nuestra variable type. Arriba nuestra variable será igual a random.choice, entre paréntesis tendrá la variable bombs, la cual será una lista con todos los tipos de bomba que existen, guardamos y probamos. Como ven funciona y aparecen diferentes tipos de bombas en posiciones aleatorias. Para hacer que esto funcione en cualquier modo de juego, hacemos lo siguiente, yo utilizaré de ejemplo el modo combate mortal, todos los minijuegos que existen los pueden encontrar en la carpeta Bust Game. En nuestro minijuego buscamos la función onBegin, esta función se ejecuta cuando empieza el juego, así que esta función es la más recomendable para agregar nuestra nueva función. Vamos al final de esta función y pegamos todo lo que creamos anteriormente, guardamos y probamos. Ahora en cualquier mapa que seleccionemos, con este modo de juego, tendrá nuestra nueva función. Si en algún mapa no les aparecen las bombas, eso significa que deben cambiar la posición de las bombas dependiendo del tipo de mapa. Por ejemplo en el mapa Hongo de la Muerte, las bombas no aparecen porque la posición Z está afuera de los límites del mapa. Para eso creamos una sentencia condicional de la siguiente manera, si self.map.name es igual o regresa a donStrom. La variable pos tendrá estos valores. En caso contrario con else, tendrá estos valores, guardamos y probamos. Si quieren agregar un segundo mapa, antes de él se escriben otra sentencia condicional con el if. Guardamos y probamos. Y ahora sí, ya sabemos cómo agregar bombas a nuestros mapas o modos de juego, con nuevas características para que aparezcan cada segundo, en diferentes posiciones, con diferentes bombas y para cada mapa en específico. Espero que les haya gustado, servido o ayudado, y si fue así, les agradecería de corazón que me dieran su grandioso like, lo compartieran con sus amigos y si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas para no perderte ningún video nuevo. Así que, sin nada más que decir, por mi parte es todo, y nos vemos en un próximo video, adiós.